Buenos días. Mi nombre es María Andrea Marroquín, soy profesora de Derecho Penal. Llevo 10 años siendo profesora en la facultad. Y lo que les voy a contar es hoy una de las experiencias, una narrativa de innovación. Y todo empieza un poco mirando a los estudiantes cómo llegan a la facultad. Entonces llegan unos estudiantes que quieren estudiar Derecho, que dicen, no, yo estudio Derecho pues para cambiar el mundo, cambiar Colombia, buscar disminuir la pobreza, que por fin funcione la justicia. Entonces empiezan estudiantes totalmente apasionados. Y después, digamos, cuando los empecé realmente a observar, fue en quinto semestre con el pensum anterior y actualmente en el cuarto semestre, y ya llegan como así. Ah, sí, tengo clase, ya llegan desmotivados, como que algo pasa durante 5 semestres en el cual la facultad como que no logra conectar con sus sueños en la entrevista con lo que va sucediendo. Entonces, en quinto semestre descubren el penal y uno asume que el derecho penal pues genera muchísima motivación. Todos, digamos, dicen, tienen un pequeño afecto hacia el delito, entender a los delincuentes, o por lo menos entender la primera página del tiempo en el cual el derecho penal muchas veces es protagonista. Pero lo que sucedía es que finalmente no lográbamos enamorarlos. Terminaba quinto semestre y, digamos, la situación seguía un poquito igual. Entonces, como que, pues yo dije, aquí pasa algo, y ese es el primer semestre de Derecho Penal, y todavía vienen 3 más. Entonces yo dije, si aquí se acabó el fuego, pues lo que viene es duro para un estudiante. Entonces ya no sé si me gusta el derecho, si es esto, si no es esto, si sí puedo estudiar. Entonces finalmente a mí el tema de la motivación me motivó a poder ver qué podíamos hacer respecto a eso. Entonces, uno de mis primeros retos, sin lugar a dudas, fue permitirme pensar en que podemos hacer algo en una facultad tradicional. Este año la facultad cumple 85 años, entonces la innovación en una facultad que realmente ha sido exitosa, que hemos tenido presidentes, ministros, fiscales, vicefiscales, abogados de importantes empresas, ¿sí? Entonces decir, ¿cómo así que la forma de enseñar no es exitosa? Pues exitosísima. Entonces, digamos, el primer reto fue superar eso, y es que tenemos cosas muy buenas, pero tenemos estudiantes muy diferentes a lo que fueron esos abogados. Entonces, el primer método fue superarme y valorar la evidencia, y la evidencia era tener estudiantes desmotivados. Entonces, en ese punto, digamos, lo primero que pensé es que la comunicación estaba rota. Entonces, seguramente nosotros sí queríamos tratar de comunicarnos con nuestros nuevos estudiantes, pero pues la forma realmente parecía no ser la más adecuada. También hago la aclaración, soy abogada, entonces la presentación pues tiene nuestros rasgos igual que la de Javier. Entonces, bueno, yo empecé a estudiar educación hace 1 año y medio en la maestría, y lo que presentamos y lo que decidimos hacer fue una investigación de mi aula en cuarto semestre. Entonces vinieron todo el equipo de investigación, éramos 5 estudiantes conmigo, y propusimos este método de investigación que se llama imaginación pedagógica. Es una metodología de investigación en la cual usted, digamos, funciona como una investigación cualitativa que realmente usted puede además documentar. Entonces yo creo que uno de los retos que tienen todos los profesores es vamos a innovar, pero esto ¿dónde queda? ¿Quién lo ve? Y a mí esto me pareció como una puerta hermosa de decir, todas nuestras exploraciones del aula pues también se pueden comunicar y se pueden, digamos, sobre todo comunicar. Entonces, ¿esto cómo arranca? Se le pregunta al profesor, ¿usted qué quiere cambiar de su aula? Los coinvestigadores empiezan como a pensar con usted cómo logramos eso, y el cambio principal que yo veo de esto es que se involucra a los estudiantes. Los estudiantes dejan de ser nuestro objeto de estudio
para ser nuestros copartícipes. Y eso creo que rompe, por lo menos en la tradición del derecho, y es que el estudiante empieza a ser parte de la creación del currículo operativo. Ellos empiezan a dejar, digamos, de estar allá para decir, ven, me interesa saber qué es lo que te interesa, por qué, cuáles son tus pasiones, y ven y tratamos de construirlo juntos. Entonces, obviamente esto fue un reto, porque apenas llamamos a los estudiantes, ellos pues están acostumbrados a estar en clase magistral. Entonces, en clase magistral muchas veces están pues como en fotosíntesis, diciendo el profesor me transmite todo el conocimiento y a mí me llega, ¿sí? Pero yo no tengo que hacer nada. Entonces, cuando les dijimos, no, ven, necesitamos de tus aportes, necesitamos tu actividad, al principio fue como, uff, pero esto porque pasa en Penal General 1, si esta es la parte teórica, pero los logramos, digamos, emocionar y rompimos eso. Y entonces, cuando empezamos, digamos, con esta metodología, obviamente lo obligatorio era tomar la primera foto de cómo era nuestro salón. Entonces, mi salón era así, y yo no me había dado cuenta. Entonces, yo dictaba clase magistral, obviamente son clases muy grandes, tenemos más o menos 70 estudiantes, 60 estudiantes, entonces la innovación pedagógica pues también requiere muchas vitaminas para el profesor. Y cuando me describieron que así estaba mi salón, yo como me unía a ese dolor de los profesores de, pues no le podemos vencer a los celulares, deberíamos decomisárselos, pensemos en la cajita. Y pues las estrategias del derecho penal es que obviamente si no puedes luchar contra el enemigo, es mejor unírtele, y ese fue, digamos, uno de los elementos que decidimos utilizar en la investigación. Entonces, finalmente, ¿qué hicimos? Digamos, pasamos de esto a hacer una investigación, y era que los estudiantes siguieran temas de derecho penal en Twitter y miraban digamos, un periodista, un político, sobre el tema que a ellos les interesaba. En ese momento estaba el tema de la frontera con Venezuela, entonces digamos que era riquísimo todo lo que sucedía. Entonces, rápidamente, los beneficios de haber hecho esta investigación son que usted puede hacer investigación formal, ¿sí? Que puede llegar a ser valorada, que es documentada, que usted sabe cómo arrancan los estudiantes y cómo terminan, si sí les gustó o incluso si fracasó, para poder realmente ajustar las cosas para los siguientes semestres. Lo siguiente, que ya se los dije, potencializar el currículo y volver a enamorar a los estudiantes. Cuando usted como profesor le dicen, usted puede empezar a tener mejores ejemplos más pertinentes, que ellos puedan unir la teoría con la práctica, automáticamente empieza un enamoramiento, que por lo menos a mí lo que me interesaba es que ese enamoramiento durara hasta el último, digamos, hasta el último bloque de penal, y entonces siguen motivados porque por lo menos sus alas de poder aplicar esto no se han cortado. Y obviamente pues unirnos a la forma de comunicación de ellos, que son los celulares y pues la tecnología. Finalmente me gustaría decirles que esto fue un poco lo que sucedió, y para terminar quiero decirles los descubrimientos más interesantes que yo pude tener. El primero es que luchar de frente con la metodología tradicional es imposible. Yo empecé muchas negociaciones con el profesor con el que yo dictaba clase, y en este momento mi clase es 70% magistral y 30%, digamos, busco que los estudiantes participen en grupos. Entonces, así garantizamos el miedo profundo que tenemos, y es que no tengan el conocimiento. Entonces, un poco los comentarios es, haga lo que quiera, pero hay de que no sepan de derecho penal. Entonces yo, no, sí, obviamente pueden saber de derecho penal, pero de otra forma. Pero luchar contra la tradición de frente, yo creo que sí es difícil. Lo segundo es que usted se tiene que preparar para escuchar. Escucharse de cómo usted tiene que cambiar y cómo usted puede mejorar. Escuchar a sus estudiantes, qué es lo que esperan de esa clase, y usted cómo simplemente cambiando algunos temas de ambiente usted los logra conectar. Tercero, impulsar la creatividad de los estudiantes. Entonces, cuando ellos
decían, pero ¿cómo lo tengo que presentar? Pero tiene que ser en colores. Pero ¿cómo es que tiene que hacer? He aprendido que uno tiene que quedarse en silencio y decirle, ¿sabes qué? Sorpréndeme. Y eso realmente en derecho es casi como una tortura. Pero doctora, ¿usted qué quiere? Sorpréndeme. Y la verdad es que sí hay grandes sorpresas. Y finalmente creo que para un profesor joven, un tema, digamos un tema de estos, es que a uno le da miedo ceder como el poder que te da la clase magistral. Entonces es como cambiar del poder a la autoridad y tú realmente tener aulas que son más humanas, que le muestran la parte humana del profesor y finalmente usted puede tener aulas más seguras en todo este tema de la construcción de la paz. Muchas gracias.